Bien, alumnos, estamos listos para un tercer video de electricidad. En este caso, hoy vamos a definir el concepto de tensión eléctrica. Habíamos visto en el video anterior, vamos a hacer un repaso. Habíamos definido la corriente eléctrica como la carga en movimiento. Bueno, estos son nuestros, si ven el video anterior, estos son nuestros electrones virtuales, en realidad es arroz, pero bueno, para nosotros puede ser arroz. Si la carga se mueve, pueden ser electrones, quiero decir. Si la carga se mueve, entonces decimos que es corriente. O, para decirlo de forma más precisa, la cantidad de carga que hacíamos que se moviera por dentro de un cuerpo, la cantidad de carga por unidad de tiempo, por cada segundo, la cantidad de Coulomb por segundo, esa era nuestra corriente y su unidad era el ampere, que es justamente Coulomb por segundo. Así que habíamos visto este cartoncito, I es igual a Q sobre T, cantidad de carga por unidad de tiempo, y la unidad era el ampere. Y me dicen, profe, la I de corriente. No. La I es porque a la corriente se le suele decir intensidad eléctrica o intensidad de corriente eléctrica. Es decir, tiene dos nombres, ¿sí? Cualquiera de los dos yo se los acepto. Que le digan corriente o intensidad, no hay ningún problema, pero sí nos vamos a poner todos de acuerdo en que usemos la letra I en las fórmulas. La letra I sí es importante acordársela, que representa la corriente o intensidad eléctrica, y sí es muy importante que nos acordemos que se mide en amperes. Bien, dicho esto, ustedes se darán cuenta que la cantidad de arroz que puede pasar por adentro de este tubo de papel depende del diámetro. Cuanto más grande fuera el tubo, mayor cantidad de arroz podría pasar. Imagínense, acá tengo algunos caños de agua. ¿Por cuál caño creen ustedes que pasa el agua con mayor facilidad? ¿Por este, o por este? Evidentemente, cuando el caño es más grueso de diámetro como este, el agua lo atraviesa más fácil que a este. Bien. Así también los cables, o los conductores, mejor dicho, que nosotros sabemos que habíamos visto que generalmente son de cobre. Acá tengo algunos conductores de cobre. Cuanto más gruesos son, mayor cantidad de corrientes puede atravesarlo, o la corriente los atraviesa con mayor facilidad. ¿Ven? Este es más grueso que este, y a su vez este es más grueso que este. Así que por eso los cables a veces los hacemos más gruesos, porque precisamos que una mayor cantidad de corriente lo circule. Por ejemplo, una lamparita LED quizás consuma algunos pocos miliamperes, es decir, milésimas de ampere. Mientras que una estufa eléctrica o, por ejemplo, una plancha podrían consumir hasta 10 amperes o más, tal vez. O sea que la cantidad de amperes de un electrodoméstico depende justamente de la cantidad de consumo que tenga de potencia, y bueno, eso define el cable que le vamos a poner. Si ustedes se acercan a la electromagnética de su casa, ahí la caja principal, van a ver que allí las termomagnéticas indican una cantidad de corriente 6, 10, 16, 20, 25, 32, y hay una letra A al lado. Eso es la cantidad de corriente que puede atravesar esa termomagnética sin que se active la protección térmica. Bien. Definamos entonces ahora sí el concepto de tensión. Volvemos a el caso de el arroz, nuestros electrones, nuestra carga, que atravesaba un elemento conductor que era en realidad un tubo de papel. ¿Cuál era el truco? El truco era que uno de los recipientes que contenía el arroz estaba más alto que el otro. Entonces cuando yo lo volcaba, este venía solo por gravedad. Así que había en realidad una razón por la que los electrones se empezaban a mover, o los arrocitos en este caso empezaban a mover, que son nuestros electrones. Y la razón era que había una aceleración gravitacional aplicada sobre ellos. Los arroces empezaban a moverse, y esa es la razón. ¿Qué pasa con los electrones? Con los electrones pasa lo mismo. Hay una fuerza que los obliga a que se empiecen a mover. Y esa fuerza se llama fuerza que mueve electrones, o fuerza electromotriz. FEM.
FEM significa fuerza electromotriz. Como el nombre es muy largo, vamos a decirle mejor tensión. Los dos nombres son válidos. Y lo vamos a definir con la letra U. Así que a la tensión o FEM le vamos a aplicar la letra U. ¿Sí? Y lo podemos definir como, si queremos definir la tensión, como la cantidad de trabajo por unidad de carga. Eso es medio del trabajo, la energía, eso vamos a dejárselo a los físicos. Digamos que son cosas muy parecidas, pero se miden en Joule, que es una unidad de trabajo o energía. Y como sabemos que la cantidad de carga se mide en Coulomb, entonces vamos a definir esta unidad de Joule sobre Coulomb como volt. Así que a partir de ahora la tensión se mide en volt. Si la tensión acelera a los electrones, hace que se empiecen a mover dentro de los conductores, del vacío, etcétera, etcétera. Los electrones se tienen que empezar a mover. Hace una fuerza, es una fuerza que los hace que se muevan. Ojo con eso de la velocidad del electrón, porque sí, pero no tanto. Con un poquitito de fuerza, uno puede hacer que se alcance velocidades muy próximas a la velocidad de la luz. ¿Sí? 90 y pico % de la velocidad de la luz. O sea, cientos de miles de kilómetros por segundo. Pero lo que pasa es que cuando se empieza a mover a esa velocidad, cuanto más rápido se mueve el electrón, se vuelve gordo. Cada electrón se vuelve más pesado y cada vez cuesta más acelerarlo. Así que en realidad nunca puede alcanzar la velocidad de la luz. Por más que uno a una tensión, le aplique una tensión muy grande, nunca va a querer moverse tan rápido como la luz. Nunca va a poder ser. ¿Sí? Bien. Dicho esto, podemos hablar de algunas tensiones conocidas. Por ejemplo, acá tengo una batería, una pila AA. ¿Qué tensión será esta pila AA? Vamos a ver qué dice acá. Y dice, acá. Miren, 1,5. Y esa B corta que está ahí, 1,5 volt. ¿Se alcanza a ver? Bien, todas las baterías AA, AAA, etcétera, son baterías de 1,5, pilas de 1,5 volt. Esta otra es una pila de reloj. Ya usa otro elemento y si ustedes alcanzan a ver ahí, dice 3B. 3 volt, abajo de todo. 3 volt. Esta pila es una pila de reloj de 3 volt. Bien, si sacan la batería de su celular, que es posiblemente de ion de litio, será de una tensión de 3,7. Y así por el estilo podemos ver la batería de un auto posiblemente de una tensión nominal de 12 volt. Y así por el estilo. ¿Sí? En la red eléctrica ustedes tienen 220 volt de tensión alterna, que después vamos a ver qué es eso, pero podemos decir entonces, como resumen, que la tensión se mide en volt. Ya definimos la corriente, tiene dos nombres, corriente o intensidad, y tiene su apellido, ampere. Muy importante acordarse que la corriente se mide en ampere. Y por el otro lado, definimos a la tensión como la fuerza que produce el movimiento de las cargas y que se mide en volt. Así que, si uno quisiera pensar de vuelta en el caño, estos dos caños tienen secciones parecidas, ¿sí? La cantidad de carga que lo puede atravesar, la cantidad de corriente que podrían transportar, en este caso la corriente es de agua, las caudales serían muy parecidos. Pero fíjense que uno tiene paredes finitas y otro tiene paredes gruesas. Una pared más gruesa, ¿ven? Bueno, eso porque la presión que soporta este es más grande que la presión que soporta este. Imaginemos que fueran de los dos del mismo material. Entonces, cuando uno quiere que soporte más presión, hace que la pared sea más gruesa. La presión, la fuerza aplicada sobre, en este caso, el líquido del agua, es más grande. Entonces, uno hace la pared del caño más gruesa. También hay cables que tienen paredes más gruesas que otros. Cuando un cable tiene una pared más gruesa, por ejemplo, el cable de una bujía, fíjense que la cantidad de cobre que tiene adentro, si algunas cortaron un cable de una bujía, es poquito cobre. Pero tiene una goma gruesa. ¿Por qué? Porque en la bujía de una moto, de un auto, la tensión puede alcanzar los miles de voltios. Así que ahí tenemos una cuestión. Y otra cosa importante, puede haber tensión en un circuito aplicada y no haber circulación de corriente. ¿Sí? Habíamos dicho que si el circuito está cerrado, está tapado, ¿no es cierto? Nosotros llamamos a eso en realidad circuito abierto. Si está tapado, no hay circulación de corriente. Así que eso también podría llegar a pasar. Repaso, la corriente se mide en amperes, la tensión se mide en voltios.
Hasta la próxima clase.